Uno de los temas que yo dejé inconclusos tuvo que ver en el tiempo de la Semana Mayor, y me acuerdo que el tópico de ese entonces fue cómo seguir a Jesús hoy, o sea, la forma en que nosotros seguimos al Señor Jesús o aprender a seguir los pasos de Jesús. Y el primer punto en aquella ocasión fue seguir a Jesús por el jardín de la desesperación, ¿no? Y lo vimos a Él en ese momento en que estuvo pidiéndole a sus discípulos que por favor lo acompañaran. Luego tuvimos el segundo punto, que tenía que ver con seguir el camino de la cruz, del sufrimiento. Muchos de nosotros, obviamente, cuando se nos habla de sufrimiento, lo queremos evitar a como sea, del lugar. Pero esos fueron los caminos, ese fue el camino que tuvo que transitar nuestro Salvador para traer lo que nosotros hasta hoy tenemos. Aparte de eso, otras cosas, otros privilegios, otros honores que Él tiene para nosotros. Y hoy voy a arrancar en el tercero, que es aprender a seguir a Jesús por el camino o a través del valle de la muerte, mediante el valle de la muerte. Ahora, suena feo, familia, de verdad, porque ¿quién quiere seguir a alguien a través de la muerte? Nadie quiere, ¿no? Nadie quiere, pero déjeme mostrar algunas cosas que son importantísimas para que vea que si no pasamos por el valle de la muerte, usted y yo, entonces es difícil que alcancemos lo que Dios tiene para nosotros. Y yo estaba leyendo el Salmo 23:4, que dice de la siguiente manera: aunque camine por el valle de sombra de muerte. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Tremendo pasaje. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. O sea, el Salmo 23 casi todos se lo han memorizado. Y ya saben qué es lo que viene más adelante. Porque tú estarás conmigo. Y luego utiliza una ilustración. Tu vara, ¿qué hacen? Me infundirán aliento. En mi versión dice, tu vara y tu cayado me consuelan. Salmo 23:4. Pero entonces dice ahí, aunque camine en el valle de sombra de muerte, dice que Él estará con nosotros. Y no temeré mal, porque Él está conmigo. Entonces, cuando yo logro entender que yo tengo que ir por el valle de la oscuridad, o sea, por el valle de la prueba, por el valle que desestabiliza mi vida emocionalmente, yo logro entender que el Señor pasó por ahí, por ese valle de muerte. Y no solamente caminó por ese valle de muerte, sino que llegó al otro lado de ese valle y lo venció. O sea, no se quedó nada más en que lo transitó, sino que también lo venció. El camino de la muerte nunca en ninguna sociedad se ve como algo positivo, familia. Siempre hemos visto la muerte como el cese de vida en este mundo hacia la iniciación de vida en la eternidad. Nunca lo vemos como algo bueno. Así que tenemos que ver la vida o la muerte, más bien cambiar la mentalidad de la muerte como el comienzo de una nueva vida que nos espera a nosotros. Muerte que da paso a vida, muerte que produce salvación, muerte que produce esperanza, que produce relación, que produce redención. Pero muerte tiene dos direcciones. Ahora, hablar de muerte no es nada bonito. Yo sé que ustedes ya hicieron una cara como de, hoy no hablemos de muerte, porque no nos gusta cuando usted escucha muerte. Hoy escuchamos las noticias de lo que sucedió ahí en Buffalo y muerte había ahí, ¿no? Algo de lo que sucedió después de un encuentro en los Milwaukee Bucks. Muerte parece, no queremos hablar de esas cosas. De lo que está sucediendo allá con Rusia, muerte, no queremos hablar de eso. Pero es importante, muerte, tiene dos direcciones. Y póngale atención a esto, porque yo creo que no lo puse, no me acuerdo si lo puse. Tiene dos direcciones, y déjeme decirle las dos direcciones que tiene. Morir creyendo, viviendo para el Salvador. O vivir para el Salvador, morir creyendo. Esa es la primera parte. Yo muero viviendo con el Salvador y puede ser que yo muera creyendo en el Salvador. Esa es una partecita importante para nosotros. Esa es una cara de la moneda de la muerte. Yo vivo, y muero creyendo en el Salvador. Es una fe activa, es una fe que perdura, es una fe que trasciende el presente para ir hacia el futuro. Pero la otra cara de la moneda del morir tiene que ver con morir en pecado, lo cual sería terrible. Lo cual también sería una vida expuesta a un juicio más adelante. Entonces o yo muero con el Salvador en fe, creyéndole a Él,
o muero en pecado. Y cuando yo muero en pecado, la Biblia dice que lo único que queda es una tremenda expectación de juicio. Y esa es la parte dura. Y esa es la alarma que yo quiero prender hoy en día. Y yo sé que ustedes ya son creyentes y que tienen al corazón, tienen al Señor en su corazón, pero posiblemente este sermón lo escuchen otros. Y esta es la alarma que yo le quiero decir a aquellos que no conocen al Señor Salvador, que no viven en la fe para el Señor, sino que están viviendo a placer. Y que no han considerado que si mueren en pecado, lo único que queda es una terrible, y cuando hablo de terrible, en esos términos lo pone la palabra del Señor, es una terrible expectación de juicio. Tremendo. Por eso cuando uno mira a Jesús en el valle que estaba atravesando él, uno se da cuenta de que él lo atravesó y lo venció. Y es lo que usted y yo podemos ganar también con nuestra fe en el Señor, es pasar por el valle de la muerte, caminar en la senda que Él anduvo y vencerla. Cuando Él dice, si usted busca Juan 19:30, ahí Él dice que Jesús entregó su espíritu. Por este es su sermón, que lo partí en dos durante la Semana Mayor, pero aquí estoy terminando esa secuencia de sermones. Dice que Él entregó su espíritu. Y voy a considerar esta expresión diciendo que Jesús, desde que inició su vida, ustedes saben que Él inició con un anuncio de qué sobre Él, un anuncio de muerte. Él inició su vida con anuncio de muerte. ¿Se imagina? Y yo sé que algunos papás han pasado por esa senda. Cuando el médico les dice a ustedes, posiblemente cuando el niño estaba en el vientre de la mamá, es posible que su niño nazca muerto, es posible que muera en el vientre y tengamos que sacarlo de una u otra manera, ya con un anuncio de muerte. Terrible es cuando le dicen los doctores a uno, es posible que su hijo traiga alguna deficiencia física. Eso es terrible, claro que sí. Cuando el Señor Jesús viene a este mundo, ya nace, pero nace bajo una consigna de muerte. Lo querían matar y por ende hubieron otros niños que posteriormente a una cierta edad fueron asesinados. ¿Por qué? Porque estaban buscando a Jesús para matarlo cuando era apenas un niño. Luego, en el transcurso de su ministerio, nos encontramos con que Jesús también quiso ser asesinado. Dijo algunas cosas que a algunos no les gustaron. Y dice que la gente empezó a tomar piedras y empezaron a arrinconarlo hacia el precipicio. Empezaron a arrinconarlo con piedras. Estaban listos para matarlo. Y yo no sé, bueno, sí sé. Pero el Señor, con todo su poder y con la unción de su Espíritu Santo sobre él y con la autoridad que gobernaba su cuerpo, dice que pasó en medio de ellos y se fue. Lo querían tirar por el abismo, lo iban a apedrear, anuncio de muerte. Entonces nace bajo un anuncio de muerte, trasciende su ministerio a través de un anuncio de muerte. Pero la parte más importante viene al final. ¿Por qué? Porque lo quisieron asesinar y no pudieron. Lo quisieron matar después cuando ya era adulto y no pudieron. Y cuando llega el final de su ministerio, no pudieron matarlo. Ah, sí, los judíos lo mataron. No, dice, nadie me quita la vida, yo la entrego. Y cuando alguien dice, yo la entrego, quiere decir, ustedes no tuvieron potestad sobre mi vida y ahora cuando yo he decidido entregarla, ustedes pueden hacer algo con mi cuerpo. Tremendo. ¿Ah? O sea, no tienen ustedes autoridad para tocar mi cuerpo. Y no tenemos nosotros autoridad para tocar nuestro cuerpo. Y cuando escuchaba el testimonio hace 2 domingos atrás de nuestro hermano Henry, de este hombre que decidió que por causa de esa enfermedad decidió pasar por la muerte esta con la señora eutanasia. Hasta nombre de mujer le pusieron, no sé por qué. No, no es de mujer, estoy bromeando, tranquilos. Luego reaccionan las defensas, ¿verdad? Luego. No, nosotros no tenemos potestad sobre nuestro cuerpo. Quien tiene potestad sobre nuestro cuerpo es Dios. Cuando Dios decide, Juanito, es tiempo de irnos, y lo digo por mí, cuando es tiempo de... Juanito se fue el pastor Juanito. O no me digan Juanito, que no me gusta, pero...
Cuando Él dice consumado es una exclamación de que ha cumplido. Y a mí me encantó cuando lo encontré esto, que ha cumplido con lo que el Padre le envió a hacer. Y en griego utiliza una palabrita un poquito difícil que es así, tetelestai. Lo que quiere decir con esta palabrita tetelestai, póngamela ahí por favor para que la puedan leer, es he hecho exactamente como me pediste. He hecho, ahora, familia, ¿hacemos nosotros exactamente como el Señor nos pide? Honestamente, yo creo que no. No lo hacemos. Pero en este término, cuando Él dice consumado es, la referencia en griego es he hecho exactamente como me pediste. En el área de los negocios, esta terminología, esa palabrita telestai, es el pago completo de una deuda. Él pagó todo por nosotros. Y esto quiere decir que una persona que ha confesado a Jesús como su Señor y como su Salvador, aceptando su sacrificio, la paga por el pecado ha sido pagada y uno es libre por quien pagó la deuda. Y es mi Jesús, mi Redentor, quien pagó la deuda. No es el pastor, no es el abogado, no es el doctor. Quien pagó la deuda por el pecado que había en mi corazón, en mi vida, y la sigue pagando, por así decirlo, es mi Señor. Él lo pagó y no hay más que hacer. Él lo hizo. Él pagó la deuda. Ahí me gusta uno de los pasajes que habla sobre eso. Si alguien lo puede encontrar, Colosenses, no lo tengo escrito, Colosenses capítulo 1, versículo 14. Colosenses 1, 14 dice así, a lo mejor ahí está. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Lo que Él dice, a través de su sangre, a través de su obra, Él hizo que nuestros pecados fueran redimidos. Tetelestai describe un punto determinante. Y ahí me encanta esto. Y cuando lo leí me pareció tan solemne, pero a la vez tan dramático y de tanta repercusión. ¿Por qué? Porque tetelestai también da la idea de un periodo que termina y otro que inicia. Es la misma palabrita cuando Él está diciendo consumado es. Así, se acabó. Estoy terminando un periodo y estoy comenzando otro. Es en el valle de la muerte, el punto de impacto, el punto donde el Señor mismo determina que la historia ha quedado atrás, que ha vivido el presente y el futuro de la humanidad comienza una nueva era. Fue el final del proyecto viejo, fue el final del pacto antiguo para dar inicio a un nuevo pacto. Por eso Él dice en la hora de la cena, este es el nuevo pacto en mi sangre. Un nuevo periodo inicia. Todo aquello quedó atrás. Esta es una nueva era. He comenzado un nuevo tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13, dice así. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13. Palabra fiel es esta. Si somos fieles, así dice su Biblia. Si somos fieles, déjeme decirle cómo dice esta versión, porque me parece mucho más atinado lo que realmente viene ahí. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahora, si usted tiene esa Biblia grandota y usted busca el comentario, posiblemente lo diga como esta versión. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Pasar el valle de la muerte. O sea, todo cristiano debe morir a sí mismo. Eso es lo que quiere decir. Debemos morir y debemos resucitar con Él. Debemos morir. Ahora, yo no estoy hablando de una secta. Peligrosamente, hoy cuando yo estaba analizando esta parte, yo digo, cuán peligroso es que alguien diga que para poder acercarse al Señor Jesús tenemos que morir y se invente una forma en que todos vamos a morir en cualquier momento en una reunión X, y entonces creyendo que ya es hora, todos mueren. No. ¿Morimos cómo? ¿Cómo morimos a nosotros mismos, familia? Cuando Jesucristo gobierna nuestra vida.
¿Cómo morimos a nosotros mismos? Cuando Jesucristo toma el control de todo lo que trasciende, lo que es importante en nuestra vida, para darle la mayor relevancia, para que Él venga a ser lo que el canto definía esta tarde, que Él sea el centro de nuestra vida. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Óigalo bien. Porque este pasaje me está llevando a la conclusión del sermón. Si sufrimos, también reinaremos con Él. O sea, que para reinar, ¿qué hay que hacer? Dígalo fuerte. Para reinar, ¿qué hay que hacer? O sea, y no nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? Dígame, ¿aquí hay alguno que le gusta sufrir? Levánteme la mano. Por favor, dígame amén. No hay nadie. ¿Y qué hacemos tan pronto estamos sufriendo? ¿Qué es lo que hacemos? Mandamos un mensaje ahí en el chat. Por favor, oren por mí, que estoy pasando por eso. Está bien, amén. Nos tenemos que apoyar en todo eso. ¿Para qué? Para que el Señor tome control de esa parte de nuestra vida. Pero aquí dice que si sufrimos ¿cómo? De la manera que Él quiere que suframos, para extensión del reino. Muchos de nosotros sufrimos por nuestras cabezonadas, decisiones, malas decisiones. Sufrimos porque tomamos una iniciativa que Dios no nos había dicho que tomáramos. Sufrimos porque dimos un paso mal. Apenas ayer hablaba con un pastor y me dice: pastor, decidimos como iglesia ayunar 5 días seguidos, todo el mundo, la iglesia orando y solo tomando agua por 5 días. Y de pronto, dice, mi esposa se fracturó su rodilla, se paró mal y se fracturó la rodilla y tuvieron que hacerle una tremenda operación. Ok, y él me dice que yo sé que Satanás estaba detrás de todo eso. No, es posible que esté, pero también es posible que ella se haya parado mal. ¿Ya? Porque lo más fácil que es decir que Satanás tiene la culpa. ¿Ya? Pero nunca decimos que me paré mal, pero nunca decimos que es que comí demasiado. Pero nunca decimos es que he tenido una dieta inadecuada. Pero nunca decimos que es que tengo una mala forma de dormir. Porque nunca decimos tengo unos hábitos que son irregulares. Nunca decimos nada de eso. Y después vienen las consecuencias. No habla de ese sufrimiento. Cuando dice aquí, si sufrimos, también reinaremos con Él. Habla de sufrir por causa de Él. Sufrir por causa de la obra. La mayoría de nuestros sufrimientos tienen que ver por causa de nuestras decisiones, malas decisiones. Analicémoslo juntos. El último sufrimiento que usted tuvo, ¿por causa de qué fue? Piénselo. ¿Por qué estamos de pronto con un estrés terrible? ¿Porque Dios quiere? ¿Porque estamos sirviéndole al Señor a diestra y siniestra? No. Por causa de nuestras decisiones. Y sufrimos poco por la obra del Señor. Muy poco. Con toda honestidad, familia. ¿Sí? Sufrimos poco por la obra del Señor. Pero es lindo cuando se sufre por Él. Termina el pasaje diciendo así: si le negáramos, la contraparte. Si le negáramos, ¿Él qué hará? Y la parte del versículo 13, y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que sabemos que la muerte nos puede llegar a nosotros. Aquí la Biblia me dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. En otras palabras hay vida después de la muerte. Hay vida cuando yo estoy muriendo día a día, muriendo. Juan José está muriendo. Y cuando digo estoy muriendo, no estoy hablando de una enfermedad que me está acabando. Estoy hablando de la transformación de ese Juan José carnal, que Dios lo está tomando y está muriendo día a día, muriendo día a día. ¿Para qué? Para que Cristo viva en mí. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos morir, familia. Muchas maneras. Pero es lindo cuando nosotros escuchamos que alguien nos dice, murió el señor Roberto, pero murió en el Señor. Y cada vez cuando yo escucho, murió en el Señor, me da una tranquilidad, me da una paz tremenda. ¿Por qué? Porque sé que está en el mejor lugar. Pero cuando te dicen, lo más triste de todo es que por más que se le habló del Señor, nunca quiso recibirlo en su corazón. Nunca quiso aceptarlo.
Nunca se arrepintió de sus pecados. Ahí es cuando a uno le duele tanto. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, y se lo voy a mostrar más adelante, porque la Biblia dice que aquel que muere en sus pecados, lo que queda más adelante es una terrible expectación de juicio. Es una terrible expectación. Cuando alguien te dice, murió en el Señor, gloria a Dios. Pero como pastor nos ponen muchas veces en unas encrucijadas. Porque cuando nos llaman para un sepelio, o cuando nos dicen podría dar unas palabras en este sepelio, y uno sabe que no creía en el Señor, uno sabe que su vida era de tal manera, nos ponen en la encrucijada porque ellos quieren escuchar que están con Dios. Y como pastor uno no quisiera decir que uno no puede ser duro en decirle no están con el Señor. No están porque su vida fue un desastre, no están porque nunca se arrepintieron de sus pecados, pero uno no les puede dar ese tipo de noticia en el momento, no es muy duro para ellos aceptar eso, cae uno de la gracia de ellos. Pero ahora que estamos vivos, deberíamos nosotros alertar la gente que después de que muramos, lo único que queda es una expectación de muerte, de juicio, nada más eso. Ahora les dije, morir, hay muchas formas de morir. Se muere de cáncer, se muere del virus, se mueren de paros del corazón. Hoy mi esposa me contaba una historia tremenda que hasta me conmovió mi corazón. Se muere uno de un derrame cerebral, de un accidente, se muere uno de una herida, de un balazo, se muere uno de muchas otras maneras. Usted póngale el nombre que usted quiera, se puede morir uno de cualquier cosa. El pastor se puede morir de que quiso bajarse de aquí a allá y se desnucó cayendo, ¿verdad? Se puede morir uno de cualquier manera. Pero a mí me gusta que la palabra del Señor no se enfoca en las maneras en que uno muere. La palabra del Señor se enfoca sino en cómo morimos, no en la manera en que morimos. Hay una diferencia, por eso yo lo puse ahí para que resalte, a ver si me ayudas, Noé. No en la manera en cómo usted y yo, en la manera en que morimos, sino en cómo morimos. Eso es el enfoque de la palabra. Así que la muerte se reduce solamente a dos maneras: en cómo morir, o morir en la fe, o morir en pecado. ¿Sí? En cómo morimos, cómo muero, o muero en la fe, cómo muero, o muero en pecado. Dos formas, nada más. Ese es el enfoque de la palabra. La Biblia no hace énfasis en si murió de esta manera, si murió de esta forma, si murió de esta. De hecho, muchas de las historias que usted lee en la Biblia dice, y murió en el año tal. Y pocas veces encuentra usted, y murió de la enfermedad tal, y murió porque le produjo tal cosa. Pero pocas veces lo encuentra. La mayoría de las historias de hombres que eran relevantes en los tiempos bíblicos, dice, y murió a la edad de tal, y murió lleno de vida, dice. O sea, la Biblia no hace énfasis en cómo murieron, ¿sí? No hace énfasis en la manera en que murieron, sino en cómo murieron, en la fe. Y esta es la última parte de este sermón. Nosotros tenemos que aprender a vivir en los caminos del Señor, o caminar con el Señor hacia el trono de Dios. Pasamos ahora de una parte fea, el valle de la muerte, para caminar como Él, por la senda hacia el trono de Dios. Esa es la parte más linda que podríamos decir en esta tarde. Y yo les voy a compartir lo que dice Salmo 24, versículo 7. Alzad vuestras cabezas, oh puertas, alzad puertas eternas. Puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. Salmo 24, 7. Ahora le digo otro más, y este no lo puede dejar pasar. Apocalipsis 3, 21 dice así: al que venciere, le daré. Vea qué chévere está esto. Vea qué chévere. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero esta es una versión diferente. La suya dice a lo mejor de una manera un poquito diferente a la mía. Pero el énfasis que yo quiero ver aquí es que él dice: ¡hey! Al que venciere, le daré que se siente conmigo. ¿De qué habla? Trono.
Por eso le digo, ya él pasó por el valle de la muerte, ya la venció, ahora está sentado en el trono. Y dice, al que venciere, yo le permitiré que se siente conmigo. En otras palabras, después del sufrimiento y después de la angustia, viene el privilegio. Me encanta mi Señor. Antes del privilegio hay dolor. Antes del privilegio hay sufrimiento. Antes del privilegio hay abandono. Antes del privilegio hay despojo. Antes del privilegio hay quebrantamiento, hay sacrificio. Solo por mencionar algunas cosas. Todo eso lo pasó el Señor. Cristo, cuando llega a este mundo, no recibió una bienvenida como la que algunas veces nosotros recibimos. No recibió una bienvenida calurosa con fuegos artificiales y con muchos cientos de mensajes. No recibió eso. Su recepción no fue multitudinaria. No hubieron elocuentes sermones, no hubieron elocuentes oraciones, no lo hubieron. Pero el cielo estaba listo y alerta para rendirle tributo cuando Él llegó a este mundo. No fueron los líderes religiosos de aquel entonces que le dieron la bienvenida a Él. No fueron los políticos de aquel entonces que le dieron la bienvenida a Él. Pero fueron los ángeles y algunos otros que Dios permitió que supieran de ese magno evento. Los únicos que lo recibieron con alegría y con honor. Anunciaron la llegada del Salvador. Ya, pero todo lo demás que viene por delante es sufrimiento. Ahora, después de haber vencido, ahora después de haber triunfado, ahora después de todo ello, Él se ha sentado en el trono, tanto en la tierra como en el cielo. Ahora recibe los honores. En la tierra recibe los honores ¿de quién? De su pueblo, de su iglesia. En los cielos recibe los honores ¿de quiénes? De toda la muchedumbre de ángeles que le acompañan a Él. Ahora Él recibe honores. Antes no los recibió, hoy los puede recibir. Es el camino hacia el trono. Es el privilegio que Él tiene por haber cumplido lo que el Padre le pidió que hiciera. Y es el privilegio que nos espera a nosotros. No se le olvide el pasaje de 3:21, Apocalipsis 3:21, cuando dice, al que venciere. Dígalo conmigo, al que venciere, le daré, le permitiré. Sí. Yo creo que para algunos de nosotros sería un honor sentarse, dependiendo de quién es, o por quien usted tiene cierta inclinación. No vamos a decir que usted tiene ídolos, porque ustedes no tienen ídolos. Ustedes no tienen ídolos terrenales. A lo mejor cuando no eran cristianos tenían ídolos terrenales, pero ya no los tienen. Pero yo no sé si le dijeran a usted que usted se puede pasar una noche o tener una cena con una persona que usted admira. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Sí? Digamos que me invitan para el juego de las estrellas de la NBA y me dicen, usted se va a sentar a la par de, digo, por asuntos que uno siente afinidad de pronto, ¿no? Se va a sentar a la par de Michael Jordan y le toman foto y le sacan video a uno y todo lo demás. Y usted, ¿verdad? Y la mejor cara y el mejor ropa para estar sentado ahí en ese lugar. En el caso de Joaquín, yo no sé si es el jugador de béisbol, no sé si el mejor baterista de toda la historia, pero y él seguramente al sentarse con esa persona, my goodness, disculpe, estoy en primera plana, no sé, así. O sea, no cualquiera puede ir a la plataforma con Joaquín, no cualquiera. No sé, mi hermano Alex, ¿qué pensaría él cuando le dijeran, le va a tocar sentarse, le va a tocar compartir la mesa con, póngale el nombre? ¿Vendrá Alex vestido normalmente, casualmente? No, seguramente vendrá con esa prestancia que algunas veces lo vemos que viene con unos sacos así extravagantes, unos pantalones de la moda, unos zapatos brillantes. Seguramente se sentará. Y uno dirá, wow, ¿quién es el invitado aquí? O, ¿quién es el privilegio aquí? ¿No? O Alex o el otro tío, ¿no? Pero sentarse a la mesa, o sentarse en el trono, nada más y nada menos, a quien usted ha honrado todos los días de su vida, o por lo menos la mitad de los días de su vida. ¿Usted se imagina qué honor, qué privilegio? Con el máximo director de la banda del reino de los cielos, nada más y nada menos. Con el mejor jugador del evangelio de todos los tiempos.
My Lord, con el creador del universo. My Lord. Hoy recibe los honores. Privilegio. Después del sufrimiento, después del valle, Él recibe los privilegios. Por cierto, familia, al hablar de privilegios, tengo que hablarles también que los privilegios conllevan responsabilidades. Se lo repito, los privilegios conllevan responsabilidades. Y si le quito la palabra responsabilidades, nosotros estamos contentos con los privilegios. Pero cuando le digo responsabilidad ya no me gustó mucho, porque no quiero ser responsable. Hace unos días, hablando con una joven de unos 32 años, me decía, yo dispuse no tener hijos porque es una gran responsabilidad. Ya, es cierto, es una gran responsabilidad. Ahora, miren hasta dónde llega el punto de evitar una responsabilidad como tal. Como en su país natal no le permiten hacerse una operación para la edad que ella tenía, en ese entonces creo que tenía 20 años o 21 años, no le permitían hacerse una operación, quitarse los ovarios. Se fue a Estados Unidos. Y en Estados Unidos pidió que le hicieran la operación para no tener hijos porque ella sabía que es una tremenda responsabilidad. Y porque su madre le dijo a ella, oigan lo tremendo, su madre le dijo a ella, está bien que te cases, pero no tengas hijos. Y ella, muy atenta a su mamá, siguió el consejo. Y cuando me decía eso, mi corazón se conmovía y me dolía. Y me dolía porque cómo era posible que por tantos años ella estuviera llevando su vida en esa dirección. Tanta fue la situación que en Estados Unidos la mandaron con psicólogos, la mandaron con especialistas para analizar por qué ella no quería tener hijos. Y simplemente la respuesta era porque es una gran responsabilidad y no quiero traer un hijo a este mundo a sufrir. Yo le dije a ella, imagínate que todos pensáramos como tú. Qué terrible sería. ¿Ya? Ahora, todo privilegio conlleva responsabilidad. Ahora, yo no voy a hablar de responsabilidad. La responsabilidad la vamos a dejar para más adelante cuando hablemos de las responsabilidades del creyente en el reino de los cielos. Responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades. Ahora, Jesús está en el trono y dice que aquel que venciere, ¿le permitirá qué? Sentarse con Él también, ¿ok? Ese es el privilegio de aquellos que vencieren. Si usted llega al final de sus días en la fe con Cristo, muere de la manera como Él pide que Él muera, en Cristo, en la fe, entonces usted estará compartiendo ese privilegio. Vaya conmigo, esto es menester que usted lo lea. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 7, búsquelo, 7, 9 al 12, versículos que tenemos que leer, los versículos que tenemos que subrayarlo. 7, 9 al 12 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Aleluya. Todos aquellos que vencieron durante su tiempo en la tierra, vencieron, perseveraron, pasaron por el valle, sufrieron las angustias, fueron perseguidos, fueron abrumados con los comentarios desagradantes de la familia, fueron llamados que eran extremistas, que eran religiosos. Esta multitud estaba ahí, dice, nadie la podía contar. En otras palabras, era grande. De todas naciones y tribus, o sea, de Canadá, de Estados Unidos, de Colombia, de allá de Perú, de Ecuador, de Cuba, de República Dominicana, de Surinam, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas que estaban ¿dónde? ¿Dónde estaban? Delante de la majestad, delante del trono, en la presencia de ¿quién? Oiga, una vez más toma la imagen de ¿qué? De la cruz, el Cordero de Dios que fue crucificado. ¿Sí? Y aquí lo dice de nuevo, entonces, en la presencia del Cordero. ¿Cómo estaban vestidos? Como venimos vestidos el día de la Semana Santa, ¿se acuerdan? De blanco venimos vestidos, ¿verdad? Alex me decía, pastor, ¿pero por qué? Me decía Alex, ¿no? Es una costumbre vieja, yo creo que viene de la Iglesia Católica. Bueno, no, disculpen. ¿Ya? Pero yo me acuerdo que en la Iglesia Católica todo el mundo se vestía de blanco. Yo fui a la Iglesia Católica
cantidad de veces. Y entonces cuando era el domingo de Ramos, todo el mundo llegaba vestido de blanco. Había algunos cuantos rebeldes, pero como lo hay en todo lugar, ¿no? Ahora, él dice que estaban vestidos de ropas blancas. ¿Y qué tenían en las manos? Palmas. O sea, que van a haber palmas. O sea, van a haber cocos. Aquí va a haber agua de coco para los riñones. Ya no necesitamos agua de coco. Y clamaban a gran voz. Ahora, ayúdeme. Yo con el micrófono yo puedo hacer una gran voz, pero sin micrófono me cuesta. Si tuviéramos que elegir a alguien con gran voz en este auditorio, ¿a quién elegiríamos? Nada más y nada menos, por decisión, unanimidad, dedocracia, Alex Cortés. La voz de trueno de la iglesia, la voz del locutor, Alex. Ya. Sí, clamaban a gran voz. Yo me imagínense a Alex a gran voz, con toda la fuerza de los pulmones, diciendo lo siguiente: la salvación pertenece. Miren a Alex diciendo eso, mírenlo, escuchen a Alex diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Estaba Alex cantando o diciendo esas palabras, y estaban los ancianos y los 4 seres vivientes, y todos se postraron delante del trono y adoraron a Dios diciendo lo que Alex acaba de decir: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría. Miren todas las cosas que le están mencionando: la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, con ese canto que cantamos hoy de gracias, gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Ahora se imaginan a Alex con esa vocerrón, ya transformado, con una voz angelical, diciendo eso, y todos los demás cantándolo. Qué lindo. Había una multitud, y le cuento algo: yo quiero ser parte de esa multitud. Con todo mi corazón anhelo ser parte de esa multitud. Y ojalá que el Señor incluya, cuando mi cuerpo sea transformado, pueda incluir una voz de trompeta para sonar lo más que pueda y decirlo con todas las fuerzas de mi corazón: la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Privilegios, familia, que Dios nos da. Si caminamos en las sendas que el Señor caminó, llegaremos a estos privilegios. Mientras estemos en este mundo, tenemos responsabilidades que cumplir para llegar a ese momento. Y de esas responsabilidades hablaremos después. Último pasaje para compartir con todos nosotros. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Dice así: y si hijos, también herederos. Ok. ¿Herederos de qué? De Dios. Y coherederos con Cristo. Si es que... ¿ya no me gustó? Queremos la herencia. Amén. ¿Verdad? ¿No le parece que hay herencias que dañan a la gente cuando no se ha pagado nada por esas herencias? Y yo estaba escuchando a algunos grandes actores que han decidido no dejarle herencias a sus hijos, actores, porque se han dado cuenta de que sus hijos se han perdido, los hijos de otros se han perdido por causa de y se pelean y se han destruido o se han hasta matado uno a otro por las herencias. Hay familias que se diluyen por las herencias. Y uno da gracias, de verdad, da gracias a los papás que a mí me sorprende los papás que se desgastan la vida por darle herencias a sus hijos. Amén por ellos, gracias a Dios por ellos. Pero ¿sabe qué, familia? Cuando uno no ha sufrido
por esa herencia, no la valora. La gasta, la destruye, la malgasta, ¿no? Y aquí me dice a mí que la herencia que el Señor me ha dado en Dios y con Cristo es producto si padezco juntamente con. O sea, no es nada más que, ya me dio la herencia y me voy a disfrutar la salvación. No, dice que también tenemos que pasar por los padecimientos que Él pasó. Por eso el pasaje dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente con Él. Pero, ¿cuál es la previa? La previa es si padecemos juntamente con Él. Pasaje que no nos gusta mucho. Ahora, hay muchos privilegios. Y de manera rapidísima, rapidísima, le voy a pedir a Noé que me las vaya pasando. Uno de los privilegios que usted tiene en Cristo, por la obra de Jesucristo, es el estar con Cristo. Ahí usted lo está viendo. El estar con Cristo es uno de los privilegios. El segundo es el privilegio de ser la esposa. El tercero es el privilegio de tener un gozo constante. Cada uno de ellos yo lo puedo definir, pero no quiero tomarle más tiempo en este aspecto. Y el último, el cuarto punto es el privilegio de tener, máximo de tener al Hijo con nosotros, de tener al Hijo. Usted y yo tenemos al Hijo de Dios con nosotros. Y eso lo puede buscar usted en primera de Juan 5:12, ahí lo va a encontrar. Y Juan 3:36, ahí también le va a servir de referencia. Así que hay 4 privilegios que yo puedo mencionar, que no es exhaustivo, porque hay muchas más. Por ejemplo, la Biblia también menciona que al final de nuestra vida, de acuerdo a cómo hemos vivido, de acuerdo a cómo hemos honrado a nuestro Señor, recibiremos la corona. Una corona, no solo una corona, ¿ya? Ese es otro privilegio que se ha de tener, ¿ya? Otro privilegio es de caminar en las calles de oro, mar de cristal. No los anoté, porque son privilegios que no tienen realmente que ver mucho con el Hijo, tiene que ver con una perseverancia de la fe, de lo que disfrutaremos estando con Él en los tiempos que ya hemos sido transformados, que hemos sido cambiados, que hemos sido resucitados. Pero tenemos esos privilegios que ya el Señor nos los ha dado, y esa es nuestra bendición, herederos con Él, si es que padecemos juntamente con Él. Demos gracias al Señor. Porque muchas veces en la cruz nosotros no vemos realmente lo que sucedió. No nos damos cuenta de lo que sucedió en la cruz. No nos damos cuenta de cada uno de los caminos, de las sendas que el Señor tuvo que vivir. Lo vemos nada más como historia, lo vemos nada más como una experiencia que Él tuvo. Realmente, cada situación que el Señor Jesús vivió es una enseñanza para usted y para mí. Pero no se lo olvide, esto de caminar con Dios no es nada más de, voy a la iglesia, qué lindo la iglesia, estuvo bonito el sermón, cantamos bonito. No es nada más eso, familia. Realmente nuestra vida en Cristo, ¿sabe dónde se vive? Fuera de la iglesia. Es en su casa donde se ve realmente quién es usted en Cristo. Es en su trabajo donde realmente se ve quién es usted en Cristo. Es en su relación con sus amigos donde usted realmente evidencia si usted vive para Dios. En la iglesia es fácil, familia. Cualquiera levanta las manos, cualquiera puede cantar, cualquiera puede hacer una donación para la iglesia para que se siga extendiendo el reino. Cualquiera puede hacer pero fuera, ahí es donde se ve cómo está nuestro estilo de vida en Dios, en Cristo. Recuerde, hay que pasar por el valle de la muerte. Tenemos que morir a nosotros mismos. Y pidámosle al Señor que nos ayude a morir. Como Juan el Bautista dijo, es menester que yo mengüe para que Él crezca. En otras palabras, yo voy muriendo y Jesús está renaciendo en mí. Está renaciendo en mí más y más. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, ayúdanos a vivir para ti. A vivir, Señor, una clase de vida sobrenatural. A vivir con una expectación de las maravillas que tú tienes para nosotros. A vivir como Jesús vivió en este mundo. De tal forma que nosotros, mi Padre, podamos ser un perfume agradable delante de ti.
a vivir placenteramente contigo. No como una religión, mi Dios, porque muchos viven la vida cristiana como religión, como una presión. No viven realmente con la libertad gloriosa que Jesús nos ha dado al ser libre de nuestros pecados, al ser libre de la influencia y del dominio de las tinieblas. Ayúdanos a honrarte con nuestra vida. Y Padre, aprovecho para pedirte que sigas bendiciendo a tu pueblo. Amado, bendice su trabajo. Bendice el sudor de la frente de cada uno de ellos que día a día salen para laborar y traer el sustento a sus familias. Bendice, mi Dios, la generosidad de aquellos que siembran para el reino de los cielos y que liberalmente bendicen al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, no solo en Canadá, sino fuera del mismo. Mi Dios, que esta semana sea una semana de bendición para tu pueblo. Que la paz de Dios y la presencia del Todopoderoso caiga sobre todos y podamos tener una semana de tremenda bendición, confianza, dependencia y